Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros una vez más. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos memorables. Hoy, en nuestro rincón dedicado al espectáculo y a las historias que nos tocan el alma, tenemos una noticia que ha hecho que muchísimos corazones laten más rápido, y no es para menos. Hemos sido testigos de un evento que ha revolucionado las redes sociales, desatado la euforia entre los fans y nos ha recordado que el amor, en su forma más pura y desinhibida, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Sí, amigos, hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino de emociones que ha provocado la reciente y conmovedora declaración de amor en vivo de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Prepárense porque esto está cargado de sentimiento, romanticismo, valentía y momentos que nos hacen creer, una vez más, en la magia del amor verdadero. Sé que muchos de ustedes son seguidores fieles de estas dos estrellas, de su talento indiscutible y de la química innegable que traspasa la pantalla. Es por eso que en nuestro canal, siempre buscamos traerles los detalles más jugosos, los análisis más profundos y nuestras impresiones sinceras sobre los eventos que marcan la pauta en el mundo del entretenimiento. Y precisamente por eso, hemos decidido traerles este resumen detallado y nuestras reflexiones sobre este evento tan especial, un hito que quedará grabado en la memoria de muchos. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en ese llamativo botón rojo que ven abajo. Es un pequeño gesto para ustedes, pero un gran impulso para nosotros. Al suscribirse se asegurarán de estar al tanto de todas las novedades, noticias de última hora, análisis profundos y, por supuesto, las historias de amor que tanto nos encantan y que traemos con dedicación para ustedes. Y no olviden activar esa campanita que parece un pequeño cencerro. Es la clave para no perderse ninguna de nuestras publicaciones, cada vídeo que preparamos con tanto cariño y esmero. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar, a desgranar cada detalle y a traerles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora, vayamos al grano porque la noticia es grande, es emocionante, es increíble. Kerem Bürsin, ese actor carismático, ese rostro que nos ha cautivado en innumerables ocasiones con sus papeles inolvidables, decidió hacer algo que pocos se atreverían a hacer en un escenario público, bajo el escrutinio de miles de ojos y con la presión de las cámaras siempre presentes. En un momento de pura emoción, de una sinceridad apabullante que se transmitía en cada palabra y en cada mirada, Kerem declaró su amor a Hande Erçel. Y no, amigos, no fue un simple te quiero susurrado al oído, ni un guiño discreto que solo los más atentos captarían. Fue una declaración abierta, directa, despojada de cualquier artificio y cargada de un significado profundo, una declaración que dejó a Hande visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, y a todos los que tuvimos la fortuna de presenciar este momento, con la piel de gallina y una sonrisa de oreja a oreja. Intentemos imaginar la escena, un evento público, seguramente una gala de premios, quizás una importante presentación o una recaudación benéfica, un lugar donde la expectación estaba en el aire. Las cámaras apuntando sin descanso, los flashes iluminando el lugar en ráfagas constantes, creando una atmósfera electrizante. Y de repente, en medio de discursos protocolarios y agradecimientos habituales, Kerem toma el micrófono. Todos esperaban un discurso más, unas palabras de rigor, pero lo que vino después superó, con creces, todas las expectativas. Sus ojos, desde el primer instante en que alzó el micrófono, buscaron incansablemente los de Hande. Y allí, en ese cruce de miradas cargado de historia, de complicidad y de un sentimiento mutuo que se palpaba, comenzó la magia. Sus palabras no sonaron ensayadas, no se percibieron forzadas ni calculadas. Sonaron a verdad pura, a un sentimiento que había estado gestándose, creciendo y que Kerem sintió la necesidad imperiosa, el impulso irrefrenable de compartir con el mundo, o al menos con la persona que más amaba. Decir, te amo en público y hacerlo con la convicción, la pasión y la autenticidad que Kerem le imprimió a cada sílaba, es un acto de valentía sin precedentes. Es despojarse de cualquier armadura, de cualquier fachada, de cualquier protección que uno pueda tener. Es exponer el corazón con toda su vulnerabilidad y su belleza, ante el mundo entero. Y si bien es cierto que muchos famosos viven bajo un escrutinio constante, bajo la mirada inquisitiva de la prensa y de millones de fanáticos, un acto de amor tan genuino, tan espontáneo, rompe con esa barrera de lo profesional, o lo mediático, y nos recuerda, de una manera hermosa y conmovedora, que detrás de las
Cámaras de los guiones y de los personajes, hay personas reales con sentimientos reales, con miedos, pero sobre todo con un amor profundo y sincero. Según los innumerables testimonios que han surgido en redes sociales y los vídeos que se han viralizado en cuestión de minutos, Kerem no solo pronunció la frase mágica. Habló de la conexión especial que sentía con Hande, de la admiración profunda que le profesaba, no solo como artista excepcional, sino como ser humano maravilloso. Mencionó con una elocuencia que emocionaba, su inteligencia aguda, su fuerza inquebrantable, su bondad infinita y la luz radiante que ella emanaba, capaz de iluminar cualquier espacio. Y luego llegó el momento cumbre, la frase que hizo temblar las redes sociales y que resonó en cada rincón: «Te amo, Hande». La reacción de Hande fue inmediata, visceral y profundamente conmovedora. Se la pudo ver con los ojos brillantes, repletos de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una felicidad pura y abrumadora. Una sonrisa que reflejaba una gratitud inmensa, una mezcla de sorpresa y la confirmación de que ese amor era correspondido. Y luego el abrazo. Ese abrazo que pareció detener el tiempo, un refugio donde solo existían ellos dos. Los aplausos del público, antes discretos, se convirtieron en una ovación ensordecedora, creando un ambiente de celebración colectiva, de alegría compartida, de ser testigos de un momento histórico. Este tipo de gestos, que van mucho más allá del mero espectáculo o del entretenimiento, nos hablan de la autenticidad, de la valentía y de la honestidad en las relaciones. En un mundo donde las apariencias a menudo parecen primar, donde la imagen es cuidadosamente construida, Kerem Bürsin eligió la transparencia radical. Eligió honrar sus sentimientos de la manera más pública y sincera posible, lo que, sin duda alguna, fortalece la imagen de su relación y la conexión emocional que sus millones de fanáticos sienten hacia ellos. Es un recordatorio poderoso y necesario de que el amor, en su forma más pura y despojada, es un acto de valentía y una fuerza capaz de mover el mundo, de inspirar y de generar esperanza. Por supuesto, y como era de esperar, esta declaración no ha estado exenta de debates y comentarios apasionados en las redes sociales. Algunos celebran este acto como la cumbre del romance moderno, como un cuento de hadas hecho realidad en pleno siglo XXI. Otros, con un enfoque más analítico, se preguntan sobre los posibles motivos detrás de esta exhibición pública de afecto, si es una estrategia mediática o un impulso genuino. Sin embargo, creo que, más allá de cualquier análisis frío, es fundamental centrarnos en la emoción cruda del momento. Cuando alguien declara su amor de manera tan sincera y transparente, y la otra persona responde con la misma intensidad, con el mismo brillo en los ojos, es difícil no sentir una chispa de esperanza, de admiración y de creer, una vez más, en la magia de las conexiones humanas. La relación de Kerem y Hande ha sido, y sigue siendo, uno de los temas más seguidos y comentados por sus seguidores desde que comenzó a gestarse. Ambos son artistas talentosos, carismáticos y comparten una química innegable en la pantalla, una conexión que los catapultó a ser una pareja icónica en la serie que protagonizaron juntos, dejando una huella imborrable en el corazón de muchos. Su relación fuera de los focos, aunque a veces discreta, siempre ha sido un tema de gran interés y especulación, y este evento en vivo ha sido, sin duda, la cereza del pastel para todos aquellos que aman verlos juntos, que disfrutan de su complicidad tanto en la ficción como en la vida real. Es importante recordar, y esto es algo que a menudo olvidamos en la vorágine mediática, que todos tenemos diferentes maneras de expresar nuestro amor. Lo que para una persona puede ser un gesto íntimo y privado, para otra puede ser la forma más natural y liberadora de comunicar sus sentimientos más profundos. En el caso de Kerem Bürsin, su declaración en vivo parece haber sido el resultado de un impulso genuino, una necesidad vital de compartir su amor sin filtros, sin miedos, sin barreras. Fue un acto de honestidad radical que resonó en millones de personas. Los detalles exactos de lo que Kerem dijo, las frases específicas que salieron de su boca y que tocaron el alma de Hande, siguen siendo analizados con lupa por los fanáticos más devotos. Se habla de cómo sus palabras se entrelazaron, construyendo un discurso de amor inolvidable, un poema improvisado que emanaba de lo más profundo de su ser. Y es que no es para menos, porque cuando las palabras provienen del corazón, cuando están impregnadas de sentimiento, tienen un poder especial. Nos hacen creer en la magia de los momentos inesperados, en la fuerza inquebrantable de los lazos que unen a las personas, en la belleza de la vulnerabilidad. Además de la declaración en sí, las reacciones de ambos durante y después del evento también han sido dignas de mención, y nos cuentan una historia por sí solas. La manera en que Hande recibió las palabras de Kerem, con esa mezcla de emoción desbordante, asombro y una profunda gratitud,
nos dice mucho sobre la intensidad y la autenticidad de su conexión. Y la forma en que Kerem la miraba, con esa ternura palpable, con esa admiración que iluminaba su rostro, confirma que este no fue un acto de pose, ni una estrategia de marketing, sino una declaración de amor verdadero, de un sentimiento que nacía de lo más hondo de su corazón. Este evento, más allá de la noticia en sí, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo nos relacionamos con nuestros seres queridos y, sobre todo, sobre la forma en que expresamos nuestros sentimientos. ¿Nos atreveríamos a ser tan abiertos y valientes como Kerem? ¿Permitimos que nuestros sentimientos se manifiesten sin miedo al que dirán, sin el temor al juicio ajeno? Son preguntas que nos dejan pensando, que nos invitan a la introspección y que, en definitiva, nos acercan más a la humanidad de estas figuras públicas que admiramos, recordándonos que, a pesar de su fama, son seres humanos con emociones y necesidades tan reales como las nuestras. La repercusión en las redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva, desbordante. Hashtags relacionados con Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los vídeos de la declaración se viralizaron a una velocidad vertiginosa, y los comentarios, las reacciones, los memes, las publicaciones de apoyo inundaron plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los fans, con una alegría desbordante, expresaron su emoción, su admiración y su apoyo incondicional a la pareja. Se crearon miles y miles de mensajes de felicitación, de viva el amor, de son la pareja perfecta, de augurios de felicidad eterna. Es fascinante observar cómo un solo acto de amor, una declaración sincera, puede unir a tantas personas, generar tanta energía positiva y crear un sentimiento de comunidad global. También hemos visto análisis de expertos en relaciones públicas y en el mundo del espectáculo, quienes han destacado la autenticidad del momento y el impacto significativo que puede tener en la imagen y la trayectoria de ambos artistas. Sin embargo, para la gran mayoría de los seguidores, lo que primó, lo que realmente importó, fue la emoción pura y dura. La felicidad genuina de ver a dos personas que se aman expresar ese amor de una manera tan hermosa, tan conmovedora, tan perfecta. Este episodio nos recuerda, una vez más, que a pesar de la fama, el dinero y la constante presión mediática, los sentimientos más básicos y humanos siguen siendo los que mueven el mundo, los que nos definen como personas. El amor, en sus múltiples y maravillosas facetas, es una fuerza que nos impulsa, nos inspira, nos da sentido y nos hace crecer. Y ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel compartiendo su amor de esta manera tan especial, tan íntima y a la vez tan pública, es un regalo para todos nosotros, un faro de esperanza y un recordatorio de la belleza de las conexiones humanas. Ahora, antes de ir cerrando este análisis tan especial, quiero recapitular brevemente lo que hemos compartido hoy con ustedes. Hemos hablado de la impactante y conmovedora declaración de amor que Kerem Bürsin hizo en vivo a Hande Erçel. Hemos analizado la valentía de este acto, la profunda emoción que desató en Hande y en el público presente, y la repercusión masiva que ha tenido en las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral. También hemos reflexionado sobre la autenticidad, la importancia de expresar nuestros sentimientos sin miedo y cómo este momento nos inspira a ser más valientes y honestos en nuestras propias relaciones. Ha sido un placer absoluto compartir con ustedes este análisis tan especial, desgranar cada detalle y sentir la emoción de este evento que nos ha conmovido a todos. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes. Me encantaría, sinceramente, saber qué piensan ustedes sobre esta declaración. ¿Creen que fue un gesto romántico y genuino, o una estrategia mediática? ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo les inspiran por su forma de expresar su amor, por su autenticidad? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responderles. Su opinión es el motor que nos impulsa y su participación es fundamental para que este canal siga creciendo. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que vamos por buen camino y que este contenido les aporta valor. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo, las historias de amor y los momentos que nos tocan el alma. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo lo mejor de nuestro contenido, o duden en suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido, los análisis más profundos y las historias más emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el amor los acompañe siempre.